Nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos amenaza con intervenir en toda Latinoamérica si lo considera necesario. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz como parte de una investigación por presunta corrupción. Venezuela califica como grosero el silencio de la Corte Penal Internacional sobre diversas masacres en el mundo, como Palestina y el Caribe. Vicepresidenta de Venezuela llamó a reforzar la unidad de los países latinoamericanos y caribeños ante las pretensiones expansionistas de Washington en la región. Venezuela, segunda potencia deportiva en los bolivarianos. Pelotero zuliano deslumbra con su poder al bate y allanan la sede del fútbol argentino por escándalo de lavado de activos. Y al cierre de esta edición, acompáñenos a ver cómo el regreso del gran bisonte americano ayudará a regenerar el ecosistema del desierto de Coahuila en el norte de México. Tiempos difíciles para la soberanía latinoamericana ante las amenazas de Washington, mientras aquí en Venezuela todos los sectores se unen ante el despojo del petróleo nacional. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la presente emisión. Comenzamos. Al igual que en Argentina y Honduras, la administración de Donald Trump continuará interviniendo en los procesos electorales latinoamericanos según la nueva estrategia de seguridad nacional. El mismo, divulgado el 9 de diciembre, busca asegurar su hegemonía en la región frente a China y los BRICS. La administración Trump reafirma en la misma la doctrina Monroe que busca restaurar la preeminencia estadounidense en el continente americano y evitar el acceso a sus geografías. La página 33 del documento destaca que se negará a competidores no hemisféricos la posibilidad de posicionar fuerzas o de adueñarse o controlar estratégicamente bienes vitales para los Estados Unidos. El objetivo es, en suma, mantener el unilateralismo construido por la revolución conservadora de Ronald Reagan a finales de los años 80, restando importancia a organismos como UNASUR, el ALBA y la CELAC. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido el 10 de diciembre en La Paz como parte de una investigación por presunta corrupción vinculada a su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales. Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica. Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la División Anticorrupción de la Ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce Catacora. Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Los pasajes de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre América Latina despiertan una preocupación particular en Rusia. Así lo señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. La situación, dijo, es especialmente preocupante en el contexto de la tensión que el Pentágono está generando deliberadamente en torno a Venezuela. Declaró también la esperanza de que el gobierno estadounidense evite un deslizamiento hacia un conflicto a gran escala en el Caribe. La diplomática opinó el 5 de diciembre que la nueva política de Washington se remonta a la época del presidente estadounidense Theodore Roosevelt, quien proclamó el derecho de Washington a invadir América Latina con el pretexto de estabilizar la situación económica interna en los países de la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que está listo para realizar elecciones y pidió ayuda a Estados Unidos para garantizar la seguridad de los comicios en un escenario marcado por el hecho de que su mandato expiró en 2024. Y, dado que esta cuestión la plantean hoy el presidente de los Estados Unidos y nuestros socios, responderé de forma muy breve. Miren, estoy listo para las elecciones.
Es más, solicito ahora, y lo digo abiertamente, la ayuda de los Estados Unidos. Junto con nuestros colegas europeos, podemos garantizar la seguridad necesaria para la celebración de las elecciones. Y entonces, en los próximos 60 a 90 días, Ucrania estará lista para celebrar elecciones. Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello. Al menos 22 personas han muerto en el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya. Entre ellos, por lo menos 10 civiles camboyanos y 9 tailandeses, según autoridades de ambos países del sudeste asiático. Más de 500,000 de personas han sido desplazadas, en su mayoría de Tailandia, en medio de los choques con aviones, tanques y drones. Los enfrentamientos estallaron el pasado 7 de diciembre por una vieja disputa fronteriza, menos de 2 meses después de un supuesto acuerdo de alto al fuego firmado junto a Donald Trump. Ambos bandos se acusan mutuamente del reinicio del conflicto, que se extendió a 5 provincias de Tailandia y Camboya, según un análisis de AFP basado en datos oficiales. El Ministerio de Defensa camboyano indicó en un comunicado que las fuerzas tailandesas habían lanzado un ataque el 11 de diciembre en esa provincia, bombardeando la zona del templo Nark. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que denunciará ante organismos internacionales el golpe electoral que se estaría desarrollando en su país tras los comicios presidenciales del 30 de noviembre. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del PREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. El 7 de diciembre, el Partido Oficialista Libre solicitó la nulidad de las elecciones y la repetición de los comicios presidenciales. La Coordinación Nacional del Partido Libre no reconoce las elecciones celebradas y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso. Se ordena solicitar la nulidad total de las elecciones. El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasrallah, también se sumó a las críticas y el 9 de diciembre habló de un fraude monumental, solicitando que se cuente voto por voto ante las irregularidades en el sistema de transmisión de resultados electorales. Nasri Asfura, candidato respaldado por Donald Trump, ocupa la primera posición, seguido por Salvador Nasrallah, mientras Rixi Moncada se ubica de tercera. En un giro sorpresivo para la industria del entretenimiento, Netflix y Paramount Global ofertaron para adquirir Warner Bros. Discovery, el conglomerado detrás de un vasto catálogo de películas, series y estudios de animación. Las ofertas, que fluctúan entre los 82.700 millones y los 108.400, podrían convertir a la nueva entidad en la mayor fuerza de contenido audiovisual del mundo, con un portafolio que abarca desde franquicias de acción hasta plataformas de streaming y estudios de producción. Las conversaciones se centran en una estructura de compra que permitiría integrar estudios históricos como DC, las licencias de televisión y un robusto canal de producción. Las autoridades económicas, por su parte, ya han manifestado su interés en evaluar posibles riesgos de monopolio, competencia desleal y efectos tanto sobre precios, innovación y empleo. En estos casos, la aprobación dependería de evaluaciones detalladas de impacto en competencia y, en última instancia, de las autoridades antimonopolio. Alentado por recientes descubrimientos en la costa africana, Uruguay reactivó la búsqueda de petróleo y gas natural en su plataforma marítima. Según expertos, hay posibilidades ciertas de encontrar petróleo y que un hallazgo significativo cambie absolutamente el panorama para el país sudamericano. A pesar de algunos intentos de hallar hidrocarburos en su territorio, a lo largo de la historia, Uruguay se mantiene como uno de los pocos países que no cuenta con reservas de petróleo o gas natural,
lo que obliga al Estado a importar la totalidad de los combustibles que se utilizan en el país. Namibia y Uruguay eran una misma región en el inicio de la geología, por así decirlo, cuando comenzaron a surgir esas cuencas, y antes de la separación de América y África no había una diferencia geológica entre los dos países, por lo que sus hallazgos alientan la esperanza uruguaya. El Congreso de Perú autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos con armas de guerra a su territorio durante todo el 2026, bajo el argumento de apoyar y entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con 73 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el 4 de diciembre la presencia de personal militar extranjero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, a pesar de las advertencias internas sobre la vulneración de la soberanía nacional. Los efectivos estarán armados y serán rotados cada 3 a 6 meses en diversas ciudades como Lima, Junín, Cusco y Ayacucho. La decisión se produce en un contexto marcado por crecientes tensiones y amenazas militares de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. En una decisión que ha sido fuertemente cuestionada, el Comité sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos votó a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para los recién nacidos. Recordemos que los miembros de este comité fueron seleccionados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., activista antivacunas de larga trayectoria, después de que él mismo despidiera abruptamente a los 17 miembros anteriores. 8 miembros votaron a favor y 3 en contra para aprobar la medida. Según el informe, los padres y los profesionales de la salud deben considerar los beneficios, los riesgos de la vacuna, así como los peligros de infección. Para aquellos que no reciban la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer, se sugiere que la dosis inicial se administre no antes de los 2 meses de edad. Ya se inauguró el vuelo comercial más largo del mundo que conecta Shanghái con Buenos Aires y que promete transformar la conectividad entre Asia y Sudamérica. En la madrugada del 4 de diciembre, un avión de China Eastern Airlines pintado con la temática del Museo Nacional de China y con 282 pasajeros a bordo despegó del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong rumbo a Argentina. Tras una escala técnica de 2 horas en Nueva Zelanda, llegó a Buenos Aires sin que los pasajeros tuvieran que cambiar de aeronave ni realizar trámites migratorios, lo que permite clasificar el trayecto como un vuelo directo. El recorrido cubre 20.000 kilómetros y reduce el tiempo de viaje entre ambas ciudades de 30 a 25 horas y media. En la práctica, la ida demanda unas 25 horas y media, mientras que el regreso puede extenderse hasta 30 horas por los vientos en contra. La ruta va a operar 2 veces por semana. Un video publicado por la empresa china de robótica NGA evidencia los grandes adelantos de los humanoides en diversos campos, en este caso en tácticas de combate, aunque este fue simulado. La máquina, cuyo nombre en serie es T-800, simula un combate con el gerente de la empresa, Zhao Tongyan, a quien le propina un golpe al mejor estilo de un judoka. La exhibición buscaba refutar a los críticos de la empresa que afirmaban que un video similar anterior no era real, sino que había sido creado mediante inteligencia artificial. La evidencia, a la que acudieron diversos medios de comunicación, se efectuó el pasado 8 de diciembre en Shenzhen, provincia de Guangdong. Las denuncias de acoso que afectan a cargos socialistas españoles reavivan el debate sobre la gestión interna del PSOE y generan malestar entre sus filas, a la vez que alimentan las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios. Tras la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las recientes acusaciones contra el secretario de Torremolinos, Antonio Navarro, y el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, han situado al partido nuevamente en el centro del debate político.
El fiscal general de Honduras, Joel Zelaya, exhortó el 8 de diciembre a los organismos de seguridad del Estado y a la Interpol a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Él publicó una copia de la orden emitida en 2023, donde se acusa al exmandatario de fraude y lavado de dinero en perjuicio de la administración pública y la economía hondureña. El documento establecía que debía cumplirse si el acusado era puesto en libertad por las autoridades estadounidenses, como ocurrió el 1 de diciembre tras ser indultado por el presidente Donald Trump. La demócrata Aileen Higgins ganó la carrera por la alcaldía de Miami, lo que le da al partido el control del cargo por primera vez en casi 30 años. Higgins se convirtió el 9 de diciembre en la nueva alcaldesa con cerca del 60% de los votos, tras imponerse al republicano Emilio T. González, un cargo históricamente dominado por latinos republicanos en un duro revés para el presidente Donald Trump. Bolivia e Israel restablecieron relaciones diplomáticas el 9 de diciembre en un giro diplomático que genera indignación. El presidente boliviano Rodrigo Paz impulsó esta decisión como parte de una estrategia para sumar aliados en un escenario internacional cada vez más complejo. La Paz había roto relaciones con Tel Aviv en octubre de 2023 debido a las acciones militares israelíes en la Franja de Gaza que han dejado hasta ahora más de 70.300 muertos. Un total de 19 personas murieron y otras 16 resultaron heridas el 10 de diciembre al derrumbarse 2 edificios de viviendas de 4 plantas en la ciudad marroquí de Fez. Esta tragedia se suma a una serie de desafortunados incidentes similares ocurridos en los últimos años. En mayo, 9 personas murieron en el derrumbe de un edificio en la misma ciudad. Desde marzo de 2026, los estudiantes chilenos no podrán ingresar celulares ni dispositivos de comunicación a las aulas. El Congreso aprobó el 2 de diciembre una ley que prohíbe su uso en colegios, con el objetivo de mejorar la concentración, el rendimiento académico, la convivencia escolar y la salud emocional. La norma se aplicará en establecimientos públicos y privados de preescolar, educación básica y media. El ministro de Educación celebró la medida y explicó que habrá excepciones por motivo de salud, emergencias o fines educativos. La transición energética, presentada inicialmente como un impulso económico y ambiental, ha derivado en altos costos y pérdida de competitividad para Europa, según el Wall Street Journal. Los gobiernos europeos prometieron energías limpias que generarían empleos, reducirían emisiones y abarataría el suministro eléctrico. 2 décadas después, la transición ha implicado costos elevados para consumidores y empresas, además de un impacto significativo en la actividad industrial. Llegaron a Argentina los primeros 6 cazas F-16 comprados por el gobierno de Javier Milei a Dinamarca. Este lote inicial forma parte de un total de 24 aeronaves de combate que llegarán al país para fortalecer las Fuerzas Armadas, siendo su mayor adquisición militar de los últimos 50 años. Hoy, cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo. Los F-16 son los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. Los ladrones que robaron más de 100 millones de dólares en joyas de la corona francesa del Museo del Louvre escaparon con apenas 30 segundos de margen, según declaró el 9 de diciembre una investigación del Senado francés. Detallaron que solo una de las 2 cámaras que cubrían el sector funcionaba y cuando finalmente sonó la alarma, la policía fue enviada al lugar equivocado, informaron los investigadores. Flávio, el hijo mayor del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el 5 de diciembre su intención de postularse a la presidencia del gigante suramericano en 2026. La decisión responde a la inhabilitación y prisión de su padre por intento de golpe de Estado. El senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, afirmó que cuenta con el respaldo del exmandatario y se mediría muy probablemente en las urnas con el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente peruano José Gerí logró que el Congreso avance en el otorgamiento de poderes especiales con el fin de adoptar medidas en materia de seguridad ante lo que consideran una grave crisis de criminalidad. Expertos consultados señalaron que el nuevo esquema podría llevar a una buquelización demandada por gran parte de la población.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como grosero el silencio de la Corte Penal Internacional en casos de masacres. Así como a la OEA le llegó su día, a la Corte Penal también le está llegando su día. El silencio que guarda en el caso de masacres en distintas partes del mundo es grosero. No dice nada de la masacre del pueblo palestino, del genocidio contra el pueblo palestino. No ha abierto la boca de las masacres que ha habido en el Caribe y en el Pacífico, de los asesinatos contra personas que los acusan de delitos que nadie se los ha demostrado. Yo no voy a defender a nadie aquí, ningún narcotraficante. Pero no es lo que establece la norma para combatir el narcotráfico. Es una cosa que la utiliza el imperialismo para perseguir pueblos, para perseguir gobiernos, para perseguir países. El presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico simplificar los trámites que se les pide a los empresarios y emprendedores nacionales para llevar sus productos al extranjero. Además, firmó un protocolo unificado para las exportaciones no petroleras que busca eliminar obstáculos burocráticos y facilitar la salida de los productos venezolanos a nuevos mercados internacionales. El equipo económico debe de inmediato hacer un plan para, a más tardar en el primer trimestre del próximo año, simplificar en taquilla única y en trámite único todo el complejo proceso que tienen que vivir industriales, empresarios, empresarias del país. Yo voy a aprovechar de firmar un decreto mediante el cual se establece protocolo unificado para las exportaciones no petroleras, postales y actividades conexas que me ha presentado la ministra de Comercio, y procedo en este acto del Consejo Nacional de Economía a firmarlo como paso fundamental en la dirección para lograr un Estado eficaz, eficiente. Cuando amanezca el 1 de abril del 2026, ya debemos estar echando cohetes porque tenemos un nuevo sistema que facilita la actividad del emprendedor, la emprendedora, el empresario, la empresaria y todo el sector industrial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció las manifestaciones en Oslo en protesta, dijo, por haber manchado el Premio Nobel de la Paz. El galardón, que este año fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ha generado múltiples críticas a nivel mundial. El mandatario pidió a sus seguidores un aplauso para el pueblo de Oslo al reiterar que las imágenes de las marchas fueron impactantes. Aseguró que los pueblos del mundo apoyan a Venezuela y critican la designación. Añadió de manera irónica que los mandatarios Javier Milei y José Raúl Mulino de Argentina y Panamá, respectivamente, que viajaron a apoyar a Machado, se atemorizaron cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a reforzar la unidad de los países latinoamericanos y caribeños ante las pretensiones expansionistas de Washington en la región. Ella manifestó que solo la cohesión regional permitirá enfrentar estas presiones y reiteró que Venezuela no está dispuesta a ceder ante ningún tipo de amenaza. Hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe, o nos unimos o sucumbimos. Y nosotros desde Venezuela, desde este terruño, no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir. Que nos digan lo que les dé la gana. Así menospreciaron a Bolívar y de allí salió Bolívar con su espada a liberar 6 países. Que digan lo que les dé la gana. Nadie les cree porque están basados en puras falsedades, falsarias. Nadie les cree. La única verdad verdadera es el control hegemónico que ellos quieren
sobre nuestro hemisferio y sobre nuestros recursos. Le decimos que aquí no se entrega a nadie, que nosotros vamos a batallar. Fede Cámaras propone un giro clave para la economía venezolana: avanzar de una economía centrada en importaciones a una mentalidad exportadora apoyada en cadenas de valor reflotadas y posibles nuevas inversiones. El presidente de la gremial, Felipe Capozolo, subrayó el 7 de diciembre que la sustitución de importaciones debe avanzar de forma inmediata, pero acompañada de una visión de mercados externos y nuevos modelos de negocio. Capozolo recordó que Venezuela vivió décadas de inversión y desarrollo industrial bajo una política de sustitución de importaciones, especialmente entre los años 70 y 80. En cuanto a exportaciones 2025, el dirigente señaló un margen importante de mejora. Capozolo destacó que el camino está por recorrer con más progreso en la diversificación hacia exportaciones, incluida la agroindustria, para ampliar la presencia venezolana en mercados internacionales y fortalecer el crecimiento económico del país. Como un robo descarado y un acto de piratería internacional, calificó el gobierno de Venezuela la incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. El asalto ocurrió el 10 de diciembre cuando el tanquero transportaba hacia los mercados internacionales 1.900.000 barriles de crudo. Ayer se les cayó la máscara. Que si los manicomios, que si el tren de Aragua, que si el narcotráfico, no, el petróleo. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela. Secuestraron a los tripulantes. Se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal. Ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas, y se tomen las medidas, porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos lanzó un nuevo formato para divulgar la tasa oficial del BCB en los establecimientos comerciales. El nuevo formato sustituye a los demás e incluye un código QR que deberá ser descargado de la página web del ente oficial e instalado en un lugar visible para el público. El organismo recordó que todas las transacciones deben realizarse al cambio oficial y el no cumplimiento de la normativa constituye una infracción. El primer envío de gas venezolano a Colombia irá como donación a las poblaciones fronterizas. El gas listo para exportar va en este primer envío directo a las poblaciones de frontera y es una donación que le da el pueblo de Venezuela al pueblo colombiano de la frontera. Y así abrimos el camino y le pasamos por encima a los que quieren especular y robar al pueblo. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez rechazó la reciente información sobre la intención de ampliar la cooperación militar entre Guyana y Estados Unidos. 200 años más tarde, los agentes de Monroe reclutan políticos, indicó la ministra de Hidrocarburos, al referirse al presidente guyanés Irfan Ali, a quien acusó de batir tambores de guerra traicionando a su propio pueblo. 87 acuerdos se suscribieron durante la tercera Expo Transporte Venezuela 2025, donde participaron más de 800 empresas. En esta tercera Expo se han suscrito 87 acuerdos y lo que estamos viendo acá es el resurgir de un sector de alto impacto para la sociedad, pero también de alto impacto para la economía venezolana.
La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión con mayoría calificada el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2026 junto a la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico financiero del mismo año. La votación efectuada el 9 de diciembre reafirma el respaldo parlamentario a la planificación económica presentada por el Poder Ejecutivo y alcanza los 5.023.000.000.000 de bolívares. El joropo de Venezuela, género tradicional que fusiona música, canto y baile, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras la declaración de la UNESCO este 9 de diciembre. De influencias indígenas, africanas y europeas, se originó en los llanos venezolanos y colombianos que comparten frontera. En el 2014 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Venezuela, segunda potencia deportiva en los bolivarianos. Pelotero zuliano deslumbra con su poder al bate y allanan la sede del fútbol argentino por escándalo de lavado de activos. Venezuela cerró con broche de oro su participación en los 20 Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, consolidándose como la segunda potencia del certamen, detrás de Colombia. La delegación vinotinto sumó una cosecha histórica de 311 medallas, 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce. El pelotero zuliano de apenas 16 años, Francisco Rentería, deslumbró a la afición beisbolera en el Festival del Jonrón al conectar 18 vuelacercas. Con 1.92 de estatura, el joven prospecto repartió 18 imparables, colocándose a la altura de bateadores ya probados en las grandes ligas. Escándalo en el fútbol argentino. El juez Luis Armela ordenó 33 allanamientos en la causa Surfinanzas, entre ellos la sede de la AFA, también San Lorenzo, Racing Independiente, entre otros equipos. En la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera vinculada con el titular del fútbol argentino, Claudio Fabián, el Chiquitapia. Una manada del gran bisonte americano fue liberada en el desierto de Coahuila, uno de sus territorios naturales al norte de México, como parte de un esfuerzo de conservación que busca recuperar esta especie emblemática. A finales de noviembre, 44 ejemplares llegaron a la Reserva Ecológica El Santuario, ubicada en Coahuila, procedentes del estado de Chihuahua. Se trata de 38 hembras y 6 machos cuya presencia no solo busca repoblar la región, sino también regenerar este ecosistema de 4.000 hectáreas. El bisonte, considerado el mamífero terrestre más grande de nuestro continente y un verdadero ingeniero del ecosistema, ayudará a restaurar funciones vitales que están en peligro, como la regeneración del suelo, la retención de agua de lluvia y la prevención de incendios, al consumir el pasto seco y materia combustible. Su regreso simboliza una oportunidad para reconciliar al territorio con su fauna original. Cada 12 de diciembre celebramos el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria, proclamado por la ONU en el 2017. La celebración tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de que exista una cobertura sanitaria universal, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes. Incentivar a los países a tomar medidas orientadas a un sistema de calidad y asequible, Melanie y amigos, debe ser una tarea de todos. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.